Hola, buenos días. Bueno, llevamos una semana súper intensa aquí en la finca. Vino el entrenador de caballos y ha estado aquí toda una semana, 5 días, y la verdad que me quedo súper contenta, estoy súper agradecida del trabajo que hemos hecho. También me quedo con agujetas por todo el cuerpo y ahora vamos a descansar, dejar descansar a las yeguas un par de días y yo también lo necesito. Bueno, el entrenador que ha venido se llama Toni Arnal y él hace Doma India Scarpati. Ha venido desde Barcelona para verme, y ver a mis yeguas más bien. Y él hace Doma India Scarpati. Y yo la Doma India Scarpati la conocí cuando me regalaron a las yeguas. Yo las traje aquí y empecé a investigar sobre domar caballos porque las yeguas estaban sin domar. Y entonces me puse a investigar y encontré la Doma India Scarpati con Oscar Scarpati. Vi un vídeo que me quedé alucinada. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Ellos son de Argentina, entonces no me era muy factible o llamarles a ellos o ir a visitarlos, era un poco imposible en el momento. De momento también lo sigue siendo, pero entonces seguí investigando y encontré la Doma India Scarpati en Barcelona y me pareció esto muy curioso y era Toni Arnal. Entonces contacté con él y fui a visitarle hace por lo menos 6 años o así, que fui a su casa a conocerle y estuvimos hablando y me contó sobre la Doma India, me contó sobre los Scarpati, que los visitó en Argentina y los vio en cursos aquí en España. Yo quería haber llamado a Toni durante muchos años, que he estado domando a las yeguas. He querido llamar a Toni para que viniera a ayudarme, pero nunca era el momento adecuado o no tenía yo el coraje de llamarle o lo que sea. Pero al final ahora ha llegado el momento y le llamé y me dijo que ningún problema, que se vendría, pusimos fecha y ha venido y realmente yo me he quedado muchísimo más tranquila, muchísimo más segura de mí misma. Hemos trabajado a las 2 yeguas por separado y luego ya juntas para salir de paseo y todo esto y poner a prueba todo lo aprendido, ¿no? Y aparte de la doma del caballo, la Doma India Scarpati hace mucho hincapié en la filosofía de vida. Ellos dicen que es una forma de vida y lo es realmente, porque tú cuando trabajas un caballo tienes que tener las ideas claras y tienes que ser muy consciente de ti mismo, de tu estado de ánimo y de cómo le estás pidiendo estas cosas, porque si tú te frustras o lo que le pides al caballo te sale con inseguridad o con rabia por frustración o por cualquier motivo, eso el caballo lo siente. Entonces eso también afecta al resultado. Entonces los Scarpati dicen que para amansar un caballo antes hay que amansarse a sí mismo. Y esto suena todo muy yupi guay y muy bonito, pero es una cosa muy real. O sea, tú tienes que estar en un estado neutro para poder comunicarte claramente con el caballo. Sin ser dominado por las emociones, ¿no? Y también ponerte en la perspectiva del caballo, sin todos estos prejuicios y todas las normas que nos hemos puesto los humanos para poder entender al caballo lo que él está viendo desde su punto de vista, lo que tú le estás pidiendo. Bueno, yo me considero súper afortunada porque hace unos años yo conocí a los Scarpati, a Óscar y a Cristóbal, en un curso que organizó Toni en Cádiz con un amigo suyo y fue un curso mágico. Es
Es muy bonito ver la manera en la que hablan, escuchar la filosofía en la que ellos creen y ponen en práctica y por la que ellos viven, y cómo la enlazan con los caballos. El día que llegó Tony se quiso presentar y conocer a las yeguas y darse a conocer a las yeguas, ver cómo reaccionan, lo sensibles que son, cómo reaccionan bajo un poco más de presión y muchos estímulos simultáneos, y entonces eso a él le da mucha información y a partir de ahí sabe lo que, bueno, puede planearse un poco lo que puede trabajar con los caballos, con cada caballo. Cuando llegué me llamó Anika para decirme que querían hacer una ruta con sus yeguas y que, bueno, quería trabajarlas porque las había amansado ella y, bueno, habían cosas que no estaba muy segura de que si las yeguas podrían hacer o andaría tranquila con ellas por el campo. Entonces, yo lo que hice el primer día fue hacer un reconocimiento de ellas, que lo que hago es jugar con ellas y ver cómo están, de miedos, de cosquillas, de límites, para yo poder hacer un chequeo general y poder empezar a hacer mi trabajo. Entonces, una vez hice este chequeo, vi que habías hecho muy buen trabajo, que las yeguas estaban muy bien, solo le faltaban detallitos de inseguridad, de algunos miedos, detallitos muy pequeñitos, que es lo que hemos ido trabajando estos días. Y bueno, el resultado es bastante bonito. Bueno, y al día siguiente se puso a trabajar las cosas que había visto el primer día. Por ejemplo, con Afrodita, vio que Afrodita era más sensible que Diana y más exagerada en sus respuestas, y le quiso trabajar las cosquillas. Las cosquillas es la sensibilidad que tienen los caballos en el pelo para detectar cualquier animal, insecto que le pueda tocar. Normalmente la gente cuando hacemos esto dice que insensibilizamos al caballo, pero los caballos no se insensibilizan. Lo que sí que hacemos es, en las partes más sensibles del animal, donde su piel reacciona a un tacto directo, acostumbrarle a que nosotros le podemos tocar y no le pasa absolutamente nada. No insensibilizamos fuerte las partes donde tenemos que después trabajar con el caballo, pero sí las partes donde yo después tendré que poder tocar una pata y estar muy cerca de ella. Lo que hacemos con ellos es acostumbrarles a que les podemos tocar, podemos hacer con ellos todo lo que queramos mientras no le hagamos daño. Mientras ellos no sientan dolor, ella me permite que yo le vaya haciendo todo lo que yo quiera. Y es lo que yo le pido para que cuando yo tenga alguna necesidad de curarlo, de hacer cualquier cosa con ella, pues yo pueda hacerlo con toda la tranquilidad. Y estas son las cosquillas. Cuando un caballo tiene muchas cosquillas, apenas se deja tocar, y a medida que se va acostumbrando al tacto, va mejorando sus cosquillas. Este tacto primero es una caricia, después es una palmadita y luego ya es un saludo de amistad, que esto lo va reconociendo con el tiempo. Pues esto es lo que nosotros hablamos de las cosquillas. Entonces trabajamos mucho las cosquillas de Afrodita y eso es un proceso muy impresionante de ver, porque él, antes de coger con la mano la pata directamente, le toca con los pies, mientras le toca a lo mejor la cabeza o le está tocando las manos con la mano, y entonces le toca los pies con el pie, y de repente tiene muchos estímulos simultáneos la yegua a la vez, que si ella tiene que reaccionar a cada estímulo, de repente se encuentra con que le faltan patas para mantenerse de pie y se cae al suelo. No porque él le esté haciendo daño, sino porque le está tocando las cosquillas por todos lados, ¿no? Y luego ella se da cuenta de que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y Diana es mucho más tranquila en ese sentido. Ella, sus reacciones son mucho más calmadas y más fluidas, por así decirlo, y menos exageradas y dramáticas, y eso fue muy bonito de ver.
Y yo que conozco a las yeguas, veía sus reacciones a cosas que yo no les he hecho nunca y ves la personalidad de las yeguas en sus reacciones. Y también yo pude ver el trabajo que yo le he puesto a lo largo de los años a las yeguas, el resultado que da, porque a lo mejor si yo no hubiese trabajado las yeguas o domado las yeguas de la manera que lo hice, las reacciones podrían haber sido mucho más severas, mucho más diferentes, pero la verdad que se portaron bastante bien. También hemos trabajado las riendas largas para que la yegua o las yeguas sepan responder, es un poco el paso anterior de subirte encima, ¿no? Entonces tú estás detrás y el caballo tiene que reaccionar, tiene que afrontar el mundo él solo o él antes que tú, ¿no? Porque cuando vas del ramal es muy diferente ir del ramal que ir montado con las riendas, porque tú estás al lado del caballo con el ramal y con las riendas el caballo tiene que afrontar eso, tiene que afrontar el mundo él solo, ¿no? Bien. Cuando no quiere ir se debe rebotar y si vas arriba quieres que te bajes porque si ella no quiere hacer se debe pelear cuando no le gusta algo. Pero cuando esto pase lo más fácil es no pelearse porque son 300 kilos contra 60 y siempre te pueden sacar de encima. Entonces no es cuestión de cuando ella diga bájate que no quiero, digo, no, tú tira, no, tú no quieres, no te preocupes, yo me bajo pero tú vas a venir conmigo. Y cuando haya ido contigo y haya pasado contigo, entonces nos montamos y entonces ella pasará igual que ha hecho aquí. ¿Vale? La primera que dice no quiero, no te preocupes, la primera vez, yo lo entiendo, tú eres nueva en estas cosas, no te preocupes, yo me bajo, yo te lo enseño, pasamos una vez, 2 veces, me subo y entonces pasamos montados, ¿vale? Y ya todo va bien, sí, vale, todo va bien. Y así para la siguiente. Yo soy su amigo, yo soy el que le voy a ayudar a hacer las cosas difíciles. Cuando ella ve que lo puede hacer, lo hace sola. Bien. Ay. Me ha picado Emerito la cabeza. Emerito, por favor. Bueno, total, que las riendas largas dan mucha información. Entonces trabajamos las riendas largas en la pista y también las trabajamos en la calle. Salimos a dar un paseo con las riendas largas. Y esto te da mucha información y ves cómo el caballo reacciona a un plástico en el suelo, a unos contenedores. Que eso fue otro ejercicio que hicimos como un arco y en la parte superior teníamos cintas de estas de carretera blancas y rojas y la yegua tenía que pasar por debajo. Y antes de eso la preparamos con una bolsa atada a un palo. Tú la bolsa se la acercas por las patas, por el cuerpo y al final por la cabeza, que es por donde ella tiene que pasar primero con las cintas. Y la verdad que ahí me sorprendió bastante lo rápido que entendieron que las cintas y se paraban a pensar y oler las cintas y a ver y a observar con un poco de miedo y de distancia al principio, pero al final con la confianza pasaban. Bueno, y al final es eso, la confianza es la base de la relación de amistad con un amigo tuyo o con un perro o con un caballo. El caballo tiene que tener confianza ciega en ti para hacer lo que tú le pidas, porque muchas veces son cosas incoherentes lo que le pedimos, ¿no? Desde el punto de vista del caballo. Todo este trabajo lo hicimos sin filete, sin hierro en la boca. Al final el hierro es una distracción muy grande porque es una herramienta que va en la boca y es un hierro, es de metal y es una ayuda bastante fuerte, ¿no? Entonces yo también me di cuenta que las yeguas van mucho más tranquilas y tienen mucho más espacio mental para pararse a pensar cuando no tienen el hierro en la boca, que luego tú más adelante cuando ya vayan muy bien y respondan muy bien a las riendas con la cabeza de cuerda, puedes introducir un hierro y siempre
con la suavidad máxima trabajar el hierro. Y realmente he visto un cambio enorme en trabajar con una cabezada de cuerda que trabajar con el filete. Y Tony también tiene planeada una ruta que se va a ir a Francia a caballo, con sus caballos, para promocionar su escuela, que lleva 10 años con la escuela. Y entonces pues muchas cosas que trabajamos con las yeguas fueron cosas particulares para la ruta. Hicimos una línea alta, que es atar una cuerda de árbol a árbol más alto que el caballo, para tú poder atar al caballo y que pasten y que estén ahí tranquilitos y tengan un poco más de libertad de movimiento. Y además que no se enreden, que si lo atas a un árbol pues puede dar 4 vueltas al árbol y ahí se queda atadito muy cerca al árbol, porque a veces no terminan de entender la cuerda para dar la vuelta al árbol otra vez. Entonces es una herramienta muy segura para atar al caballo en la ruta. Y también trabajamos las trabas. Las trabas te permite dejar al caballo suelto, pero que no deambule, no se vaya muy lejos o no pegue una galopada y se te vaya a casa y te deje atirado. Eso estuvimos trabajando, y también mientras estaban atadas en la línea alta, en la cuerda alta, sacamos la tienda de campaña y nos metimos dentro, pasamos las cremalleras, movimos la tienda. A ver, ¿puedes abrir ahí qué hace? ¡Che! Esta galopa igual, Esta galopa igual. También trabajamos el... ¡Ahí, pavo, para! ¿Por qué me picas? Tony me enseñó también a ver cómo mirar que la montura le quede bien al caballo, y vimos que una de mis monturas está un poco torcida, que es la montura que usa Diana, y al estar un poco torcida ejerce más presión sobre un lado, y al pasarle la mano puedes ver que se queja un poco en ese lado donde ejerce más presión la montura. Entonces eso me da mucha pena no haberlo sabido antes y haberme enterado después de tanto tiempo de estar usando esa montura. Entonces pues me toca buscar otra montura. De hecho tengo que buscar 2 monturas, porque la montura australiana que tengo tampoco me va a servir porque pesa muchísimo y no es muy cómoda para hacer tantos kilómetros. También trabajamos una cosa que me hace muchísima ilusión, y a Caro también, sobre todo, que es ir con una mano en la rienda, así como los vaqueros americanos, como los cowboys, que en vez de para girar a la derecha yo tiro de la rienda derecha, para girar a la derecha yo tengo que apoyar la rienda izquierda en el lado izquierdo del cuello del caballo, y él tiene que ceder a la presión del cuello. Y realmente lo aprendieron súper rápido. Tony enseña también súper bien, porque todo lo que hacía Tony luego lo probaba yo, y con Tony parecía que la yegua lo sabía hacer ya, y cuando lo hacía yo parecía eso un caos. El último día que estuvo Tony aquí nos dimos una vuelta y parecía esto un examen de todo lo que habíamos trabajado, porque camiones pasaron por lo menos 5 a nuestro lado, pasaron tractores, pasaron coches con remolques que traqueteaban un montón, pasaron ambulancias con la sirena puesta, pasamos al lado de un cole y los niños gritando como locos, y las yeguas lo hicieron todo maravillosamente. Pasamos al lado de una casa que estaban haciendo reformas y había una chapa en el suelo que reflejaba un montón el sol, y las yeguas pasaron, obviamente no pasaban como si nada, pero se pensaban las cosas y miraban, y entonces pasaban con plena confianza, ¿no? Fue el paseo perfecto para poner a prueba todo lo que habíamos trabajado. ¡Ay, pavo!
¡Ojo, eh! Y la verdad que con Tony me llevo un amigo, estoy súper contenta con el trabajo que hemos hecho, con todo lo que me ha contado, con todo lo que hemos trabajado, porque no solo ha sido un trabajo de las yeguas, ha sido un trabajo personal mío muy grande también, porque muchas de las cosas que hemos trabajado vienen a raíz de mi inseguridad, ay, pues no sé si esto lo estoy haciendo bien, ay, pues no sé si la yegua va a reaccionar así, antes de que sea el momento de que la yegua tenga que reaccionar. ¿Y cómo las ves? ¿Las has visto mejorar? Sí, sí. Al principio estaban un poco inseguras, pero esto también era debido a la inseguridad tuya, a no tener muy claras las cosas, tener algunas dudas, y esto no le ayudaban a ellas. Una vez aclaradas las dudas, para ellas es muy fácil poder complacerte. Ellos lo que quieren siempre es ayudarnos y complacernos. Lo que pasa es que cuando nosotros no lo tenemos claro, cuando nosotros tenemos dudas, cuando nosotros no reflejamos un pensamiento claro de lo que nosotros queremos, para ellos es mucho más difícil entendernos. Porque ya no nos entendemos ni nosotros mismos. Lo importante de tu trabajo ha sido el trato, que el trato ha sido tan bueno que ahora todo lo que tú le digas, ellas estarán encantadas en hacerlo, porque ellas están encantadas de estar aquí, se sienten bien tratadas, bien cuidadas, y entonces para ellas es un gusto, ¿sabes?, poder ayudarte. Pava, no me piques la cabeza más. Yo me quedo con muy buen sabor de boca, estoy muy contenta con las yeguas, estoy muy orgullosa de ellas, de mí también, de ver que el trabajo que le he puesto a las yeguas, le he dedicado a las yeguas todos estos años, tiene muy buenos resultados al fin y al cabo, y me voy mucho más tranquila a la ruta habiendo hecho esto, que realmente ha sido el empujón que necesitaba para llamar a Tony después de todos estos años de haberle encontrado en internet y de haberle conocido. Le puedo recomendar a cualquiera que le interesa este mundo de la doma natural. Y ahora me toca a mí ponerle el trabajo todos los días. Ahora les toca unas vacaciones a las yeguas porque trabajamos mucho, tienen que secarse sus cascos, tienen que parar y pensar y recapacitar sobre todo lo que han aprendido y reflexionar. Y yo también necesito esas vacaciones, tengo agujetas en todo el cuerpo y necesito ese tiempo para pensar, reflexionar y centrarme para seguir trabajando con las yeguas todas las semanas antes del viaje, ponernos a prueba en todo lo que haga falta y os seguiremos enseñando. Espero que os haya gustado el vídeo y para promocionar nuestro viaje hemos hecho unas camisetas y unas tazas también. Podéis hacer vuestros pedidos en la página web y apoyarnos en este viaje que vamos a hacer de esta manera. Y eso, espero que os haya gustado y hasta la próxima.